Bueno, ya a esta hora de la noche ya estamos con nuestro tercer invitado, el doctor Jaime del Castillo, a quien le doy la bienvenida. Doctor del Castillo, un día muy, bueno, ya todo lo que pasa en nuestra política ya no nos llama la atención, más bien nos sorprende que tengamos días calmados a veces. Buenas noches. Buenas noches Marco Antonio, buenas noches todo el personal que te acompaña, buenas noches Joel García. Y bueno, sí, efectivamente nuestro país es muy rico en eventos, situaciones y contextos y coyunturas políticas, Marco Antonio. A tu disposición. Marco Antonio, yo quisiera iniciar con una pregunta, si me permites. Sí, sí, por favor. Doctor Jaime del Castillo, porque si no la hora nos va a ganar, nos quedan solamente 10 minutos. ¿Qué es lo que viene de aquí en adelante? ¿Prospera o no prospera el pedido de la fiscal? Esa sería la primera. Y pegadita nada más, han denunciado también a la fiscal. ¿Prosperará o no prosperará la denuncia que va contra la fiscal? No, definitivamente no prospera, ¿no? No prospera porque en una explicación tan larga que casi nos ha mareado el invitado anterior, pero ha hecho todos sus esfuerzos, así de enredado, así de enrevesado es nuestro trámite jurídico constitucional. Está lleno de formas y de plazos. No es cuestión de que porque lo presentó la denuncia, ya mañana está fuera de Palacio Pedro Castillo. No, señor. En primer lugar, la fiscal de la Nación ha desconocido el artículo 117 de la Constitución Política del Estado, donde el presidente puede ser acusado durante su mandato por un solo delito: traición a la patria. Ahí está en el artículo 117. Y lo demás son infracciones constitucionales, ¿no? Impedir elecciones presidenciales, infracción, no es delito. Parlamentarias, regionales, etcétera. Por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, infracción. Por impedimento de su reunión o funcionamiento o lo del Jurado Nacional de Elecciones, infracción. O sea, la fiscal de la Nación puede acusar al presidente de la República por un solo delito y es traición a la patria. Ella no ha utilizado la palabra acusación, ha utilizado la palabra denuncia fiscal. Las denuncias las aplica el fiscal ante el juez peruano. La denuncia de la fiscal no se hace ante el Congreso de la República. Y esta señora lamentablemente está utilizando una categoría jurídica que la Constitución escupe, expectora. La Constitución habla de acusación, ¿correcto? Y ella no ha acusado al presidente, ha presentado una denuncia que debió haber sido, ¿no es cierto?, en su momento bien evaluada y bien pensada, porque no tiene dónde presentar denuncia contra el presidente. No hay, no existe. La única forma de presentar denunciar al presidente es a través de una acusación con ese nombre específico para que se ajuste al artículo 117. Ahora, dicen que no, que se va a aplicar la convención, ¿no es cierto?, de la ONU. Señores, Ujú, el sí. artículo primero de la convención dice que se ha creado para mejorar nuestra legislación interna, Marco Antonio y Joel García, que se ha creado esa convención del año 2003 para mejorar nuestra legislación interna. Lean ustedes ahí. Esta convención de la ONU contra la corrupción es para aplicarse de, en complementación con la legislación interna. Por lo tanto, no ha habido ni existe esa complementación para la legislación interna. No ha habido ningún mecanismo de implementación. Punto uno. Punto dos. La Constitución de 1979, Marco Antonio y Joel, decía que frente a una interpretación de cuál norma es la que debe aplicarse en un conflicto entre la norma nacional y la extranjera, la Constitución del 79 decía, el tratado internacional pesa más. Pero esta Constitución del 93, mi estimado Marco Antonio y Joel, no dice nada. O sea,
¿Cómo hay que interpretarlo? Sin mucho flor o sin mucho enrevesamiento. ¿Cómo hay que interpretarlo? Como una ley nacional. Porque la Constitución política, tú, Marco Antonio, querido amigo y respetado periodista, y tú, Joel García, querido amigo y respetado periodista, nunca van a permitir ustedes que encima de la Constitución política exista alguna normatividad. Por lo tanto, la Constitución política va a tratar a la Convención contra la Corrupción de la ONU como una ley nacional más. Y eso es en mi interpretación. Pero la Constitución del 93 no dice nada. Acá podríamos, dentro de su interpretación, la interpretación que usted hace, entonces, bueno, yo me imagino, porque ya dijeron los de la OEA, creo que ha sido hoy día, de que todo se rija de acuerdo a las normas internas de nuestro país. Exactamente. ¿No? Exactamente. Ya dijeron ellos, ya se pronunciaron. Entonces yo me pregunto para qué firmamos tratados internacionales y al final, como Poncio Pilato, se van a lavar las manos. Pero bueno, en ese tema, podríamos, si todo esto fuera cierto y hubieran pruebas tangentes, que hasta ahora no nos muestran una prueba, ¿podría aplicarse el artículo 113 donde habla de la incapacidad moral? A ver, el artículo 113... ¿O cómo vamos a definir la incapacidad moral? Exacto, exacto. Ahí tenemos un hueco negro, ¿no? Así como en el sistema espacial existe el famoso hueco negro, acá tenemos un hueco negro, Marco Antonio y Joel García. Porque entras a ese hueco negro que dice incapacidad moral y no sabemos qué significa. ¿Qué cosa es? ¿Ser homosexual? ¿Ser lesbiana? ¿Ser pervertido? ¿Ser psicópata? ¿Pegarle a tu mujer? ¿Qué cosa es incapacidad moral, señor? Y en última instancia, ¿quién está capacitado para ser el juez moral? Aquí en el Perú hay un tribunal moral. Por lo menos en Roma había un censor moral, recuerdan ustedes, ¿no? Había un censor que decía, sí, tú eres corrupto y tú no. Acá no existe eso. Entonces, esto es una tontería y hemos debatido horas, todo el país, Marco Antonio recuerda, y no hemos llegado a ninguna conclusión. O sea, vacancia, olvídate, 87 votos, no hay. Y con esta denuncia, con este mamarracho de denuncia que ha presentado Patricia Benavides, donde está diciendo en pocas palabras, fíjate discúlpenme, pero el atrevimiento de la fiscal de decir, no hagan caso al artículo 117 de la Constitución, ¿ah? No, a mí no me interesa el artículo 117 de la Constitución, a mí me interesa que apliquen la Convención de las Naciones Unidas sobre la corrupción. Pero la Convención sobre Naciones Unidas de la Corrupción no habla sobre inhabilitación del presidente de la República. Pero sí dice la Convención que la norma interna tiene que adecuarse y tiene que implementarse primero para poder aplicar esta Convención de la ONU contra la corrupción del año 2003. O sea, del hueco negro que era incapacidad moral, Marco Antonio y Joel, nos mandan al abismo. Estamos en la punta, con los pies en el abismo, ¿no? Porque nos van a tirar al abismo y no sabemos qué cosa hay abajo, ¿no? No hay. Muy bien. Ahora, doctor, entonces, ¿no va a prosperar la denuncia que ha No, hecho la fiscal? Jurídicamente no, eso va a ir al tacho de basura. Porque se están exponiendo... Si prospera en el Congreso? ¿Qué podría ocurrir si en el Congreso prospera? Usted dice que no, pero en el Congreso de repente sí. ¿Qué es lo que podría venir después? Ya, buena pregunta, Joel, porque me envías al otro barrio, ¿no? Al barrio político, ¿no? Dejamos el enfoque jurídico y dentro del enfoque jurídico no hay argumento valedero. Pero en el campo político, esta denuncia de Patricia Benavides, Joel, ha sido preparada hace más de 2 y 3 meses atrás. ¿Ya? Y ha sido preparada con la derecha parlamentaria, con los grupos de poder, con la prensa grande, ¿no es cierto?, con los poderes fácticos. Ha estado con la Junta Nacional de Justicia, que nos ha puesto, oiga usted, a una de las 3 hermanitas más cuestionadas dentro de la magistratura al nivel de Blanca Nelia Colán.
Entonces, fíjate, Rafael López Aliaga ha llegado a la alcaldía y su teniente alcalde Renzo Reyarro se le fue la lengua cuando en Canal 4 dijo: el presidente Castillo va a salir, se va en noviembre y va a haber otro presidente de la República y este presidente sí le va a dar el dinero que está pidiendo el alcalde Rafael López Aliaga. O sea, ya hay un trabajo de consumo. Fíjate, este día, Marco Antonio y Joel, ustedes han tomado la fotografía de cómo han estado en convulsión política los parlamentarios de derecha y la prensa grande. Todo el día en convulsión han estado. O sea, ellos creen que ya Castillo ya sale mañana. Y esto no es así. Los engranajes de la justicia son grandes, poderosos y se mueven lentamente. Castillo no va a salir mañana. Para ir un poco ya terminando, doctor del Castillo, ¿ha incumplido el señor Pedro Castillo el artículo de la Constitución que dice todo peruano es libre y tiene derecho a la información al negarle el ingreso a la conferencia de prensa a los medios peruanos? Muy buena pregunta, ¿no? Ha sido un pedido de la prensa internacional que ha dicho queremos una conferencia exclusiva con usted y se la han concedido. El que la prensa grande no haya tenido la paciencia y el respeto a Palacio de Gobierno y al presidente y esperar su turno, ese es otro tema. Pero, a ti y a mí nos ha pasado. Marco Antonio, una yo periodista de Univisión, doctor, ha dicho de que ellos no han pedido ningún tipo de exclusividad. ¿Ah? Más bien dijo, lamento que no haya ingresado a la prensa. Lógico que toda la prensa monopólica ha puesto el grito en el cielo, ¿no? Incluso ha dado un comunicado Sí. el colegio periodista, Sí, ¿no? ¿Por qué sí, no han ingresado? Sí. Los peruanos tenemos derecho a informarnos, pero si la conferencia ha salido en vivo por Canal 7, que llega a todo el Perú. Obviamente, todo el Perú y el extranjero, creo que lo ha visto en Canal 7. Lo que pasa es que han estado preparando una emboscada, pues. Decía Marco Antonio, Joel y Jaime del Castillo, cuando han hecho periodismo, ¿cuántas veces hemos tenido que esperar a nuestros entrevistados? Uh-huh. ¿Sí o no? Es así, ¿no? A veces te ocupaba, a veces, ¿cuántas veces tenía que estar? Oiga, en la lluvia a veces, ¿no? Esperar a las 7, no, que por favor espere a las 7:30, no, que después a las 8, resulta que a las 9 te dan la entrevista. Entonces, yo no sé por qué la prensa se hace tanta bola, ¿no? Tanto problema. Bueno, es lo que ha ocurrido. Doctor Jaime del Castillo, muchas gracias como siempre por su participación. A ustedes, caballeros, un honor y un placer. Antes de despedirme, ¿nos levantaremos mañana con Congreso o no? Sí, el más interesado en que este Congreso continúe y solo se autodestruya por implosión es Castillo. Eso es lo que están haciendo. La bomba que les ha lanzado Patricia Benavides, oiga, esa bomba va a reventar para ellos, en sus manos. Bien. Muy bien. Muchas gracias, caballeros. Gracias, por haber estado con Un nosotros. honor y un placer. Okay. Muchísimas